Muy buenas. Bueno, nos encontramos hoy en Lámpara Encendida con una palabra poderosa y pues quisiéramos que el pastor nos comentara un poquito de su ministerio, de su hermosa esposa, que nos cuente un poco antes de dar comienzo. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Doctora, muchas bendiciones para usted y para toda la audiencia. Es un gozo poderle saludar. Mi nombre es Leonardo Señas, junto a mi esposa Esther Margarita Ripoll Polo y a mis tres hijos, a nuestros tres hijos que tenemos, Moisés, Daniel y Camila. Ya todos son egresados. Bueno, el mayor es ya egresado de la universidad. De hecho, es profesor universitario y los dos últimos están a punto ya de culminar sus estudios. Pero juntos, como familia, le servimos al Señor. Soy hijo de pastores, mi esposa es hija de pastores. Qué hermoso. Y no lo vi como una carga, al contrario, lo vi como una bendición. Y nunca alcanzaré a agradecerle al Señor el haberme puesto donde me puso y darme la asignación que me dio, darme el propósito que me dio y haberle compartido a mis hijos también el amar el ministerio, el amar al Señor y tener los principios de Dios en su corazón. Así que pastoreamos la Iglesia Centro Familiar para las Naciones aquí en Cartagena, Colombia. Cuéntanos un poquito sobre eso, que a mí me llama mucho la atención. Realmente amo todo lo que es familia, ¿verdad? Amo lo que son parejas y en algún momento me contaba algo. Me gustaría que nos contara un poquito del ministerio, por favor. Sí, nosotros arrancamos en el año 2010 a pastorear la iglesia, el ministerio que el Señor nos dio. Ya éramos pastores de jóvenes, tanto mi esposa, bueno, en ese entonces mi novia, era líder de jóvenes y yo era líder de jóvenes en mi iglesia. Cuando Dios nos une, ella se viene de trabajar de su iglesia con el pastor Eufredo Ripoll y la pastora América y se viene ella a trabajar acá con mi papá en la iglesia que pastoreábamos. Y nos convertimos en ya los pastores de jóvenes, como familia, ya como pareja. Y ahí, siendo los pastores de jóvenes, el Señor nos puso un deseo especial de trabajar con parejas jóvenes. Pero ese deseo se hizo mayor y mayor y mayor. Y así comenzó un trabajo que en el año 2014 se llamó Marriage Support Center, que es Centro de Apoyo Matrimonial. Y a través del Centro de Apoyo Matrimonial hemos podido bendecir a miles de parejas. Estamos tocando miles de parejas alrededor del mundo, sobre todo de habla hispana. Tenemos la oportunidad de hablarles a congresistas, a beisbolistas de las grandes ligas, a muchísimas parejas cristianas y no cristianas, porque los fundamentos de Dios para el matrimonio, Él como diseñador, lo dio para todos los matrimonios. Entonces, cuando un matrimonio se levanta a espaldas de los principios de la palabra de Dios, aunque tenga todo humanamente, carece de todo. Puede tener el dinero, puede tener la casa, puede tener todo lo humanamente material, ¿verdad? Que se necesita, pero si carece de los principios de Dios, que es el diseñador del matrimonio, seguramente va a pasar bastantes aflicciones y posiblemente no podrá superarlas todas. Aquí en Colombia, según la Oficina de Notariado y Registro, entre el 55 y 60% de las parejas se están divorciando. Eso es interesante porque el diseñador del matrimonio estableció principios para, si caminamos en ellos, vamos a edificar matrimonios indestructibles. Por ejemplo, yo tengo 23 años de matrimonio y aunque tengo diferencias con mi esposa, nunca hemos peleado. La gente se asombra diciéndome, no es posible. No puede ser posible, pastor, si todas las parejas pelean. Yo le digo, bueno, posiblemente donde te levantaste estuviste rodeado de ese contexto y lo hiciste normal. Ahora, no todo lo normal en el mundo es normal en el reino de Dios. Entonces, entendiendo que el diseño de Dios es principios, comenzamos mi esposa y yo a disfrutar y a caminar, a creer en esos principios, a buscarlos, doctora, a buscar cuáles son los principios para tener un matrimonio como el que Dios diseñó para nosotros, como el de Adán y Eva antes de la caída. El Señor comenzó a hablarnos de tantos principios que los comenzamos a disfrutar. Así que nunca hemos peleado, nunca.
jamás, y nunca lo haremos. Nunca nos pusimos a pensar en un divorcio, jamás hemos contemplado en una separación. Hemos aprendido que, de hecho, hay una frase que tenemos, doctora, y es: nuestro matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero la frase que encontramos nosotros mientras preparábamos el material es: los problemas son temporales, tienen fecha de vencimiento, pero mi matrimonio es para toda la vida. Ay, qué hermoso. Lo quiero repetir para que se lo puedan aprender. Los problemas son temporales, ¿verdad? Tienen fecha de vencimiento, pero mi matrimonio es para toda la vida. Porque hoy podemos tener un problema en el área financiera, en el área de la educación para nuestros hijos, en el trabajo, alguna enfermedad. Los problemas son diversos, hacen parte de la vida. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la victoria de Dios, esa victoria en Cristo Jesús, es la que asegura un matrimonio en victoria, una familia en victoria. Entonces, aferrarnos y apegarnos a la victoria de Cristo en cada circunstancia que podamos tener. Así que en nuestra barca matrimonial no hay dos, hay tres. Está mi esposa, está el Espíritu Santo y estoy yo. Así que cuando se quiere levantar el viento y la mar, clamamos a Él para que con sus principios nos saque adelante. En el nombre de Jesús. Hermoso, hermoso. Muy bien, como le decía, el pastor va a estar terminando el libro, ¿verdad? Hoy este es el tercer libro que estamos haciendo, perdón, el segundo, y es Fundamentos de Profecía. Y hoy nos va a estar enseñando sobre el cuerpo glorificado. Y ya con esto terminamos este libro, invitarles ya para el siguiente, que sí empezaríamos Fundamentos de los Dones y Milagros. Muy bien, pastor, entonces le escuchamos, estamos atentos. Le voy a agradecer que baje un poquito la cámara así para poder verle así un poco. Eso, muy, muy amable. Entonces, pues nada, le escuchamos su enseñanza. Bendiciones. Que el Señor le use. Amén, amén. Estamos muy contentos de poderles hoy dejar una palabra de parte de Dios. Estamos en medio de una generación, de una sociedad que se ve llamada a lo sobrenatural, que se ve inspirada a buscar en lo sobrenatural. Las películas más taquilleras de los últimos tiempos tienen que ver con eventos del futuro, con lo sobrenatural, con los poderes sobrenaturales. Y precisamente la palabra de Dios nos habla de lo sobrenatural. Para los hijos de Dios, lo sobrenatural debe ser parte de ellos mismos. Nosotros no estamos leyendo la Biblia como un libro de historietas, de cuentos de hadas. La palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando analizamos todos los temas a la luz de la palabra de Dios, entonces encontrará sentido a nuestra vida. Seguramente no a nuestra lógica, pero sí sentido y propósito a nuestras vidas. En primer lugar, compartirles que la Biblia, la palabra de Dios, y el tema que vamos a estar compartiendo se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, usted puede juzgar y puede no estar de acuerdo conmigo en algo, y no hay ningún problema. El problema de parte de la sociedad es que no están de acuerdo con algunas partes de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La Biblia fue escrita por más de 40 personas en un periodo de 1600 años. Y a lo largo de todo este tiempo, esas 40 personas escribieron inspiradas por Dios y dejaron por el Espíritu Santo el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La mayoría de estos escritores ni se conocieron entre ellos, pero guardaron la sincronía que ningún otro libro tiene. Las tantas evidencias de profecía dadas en este libro, en el Antiguo Testamento se conocen más de 300 profecías que hablaban de Cristo, de cómo nacería, dónde debería ser su juventud, quién sería su mamá, cómo iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Todos los detalles de Cristo fueron anunciados por más de
de 300 profecías en el Antiguo Testamento y cada una de ellas se cumplió en Jesús. Dice la palabra, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Podemos ver en la vida de Cristo todo lo que más de 300 porciones de profecías bíblicas se dijeron hacia él. Desde Génesis capítulo 3 comienza a hablarse de profecía hasta el último libro en Malaquías del Antiguo Testamento. La profecía es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Él nos habla, Él dice en su palabra que su palabra corre velozmente. Entonces debemos creer la profecía. Dice la palabra, creed a mis profetas y seréis prosperados. Creer la profecía bíblica es creer lo que Dios dijo. No importa cuánto tiempo tenga de antiguo descrito esa profecía, si dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. En esta breve introducción quiero compartirte para que tengas la fe para creer la profecía bíblica, la profecía bíblica, la profecía que está en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar una parte de la profecía y la palabra profética más segura es la Biblia. Y me llama la atención de que parte de los últimos capítulos de este libro del pastor G.J. Ávila, algunos dicen, lo consideraron un gran apóstol. Sin embargo, esta porción de los capítulos de este libro han sido de mucha edificación también para mi vida. Y antes de comenzar a hablar un poquito acerca del pasaje que nos corresponde hoy, quiero compartirte que nada de lo que está escrito en la Biblia dejará de cumplirse. Absolutamente nada. La palabra del Señor nos habla de que la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Por ejemplo, los líderes mundiales de las más grandes religiones, las más importantes, como el Islam, ¿verdad? Y como el hinduismo, algunas de ellas tienen miles de millones de seguidores. Todos los seguidores de estas corrientes religiosas, sus líderes religiosos murieron y sus huesos se encuentran, algunos de ellos, ¿verdad? Como Buda, fueron incinerados o cremados y repartidos, ¿verdad? A diferentes partes y a través de ríos. Otros se encuentran en las Mecas, pero podemos ver que la tumba de esos líderes religiosos cuentan con sus huesos. Pero la tumba donde Cristo Jesús o el cuerpo de Cristo estuvo por 3 días, la tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. La tumba no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. El apóstol dice en el Nuevo Testamento, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? También lo dice el Antiguo Testamento proféticamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la Gloria. Y el apóstol cita la palabra profética desde el Antiguo Testamento. La muerte fue vencida. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, se presentó a más de 500 personas a la vez. Se presentó a sus apóstoles, se presentó a más de 500 personas a la vez, y eso es supremamente importante. Por ser testigos, estos más de 500 personas, para testificar en las plazas, para testificar en las calles, muchos de ellos murieron a filo de espada, les cortaban la cabeza, fueron torturados, masacrados. Pero ellos decían, yo lo vi, Él resucitó, Él se me apareció. Más de 500 testigos, sin incluir los apóstoles, que la mayoría de ellos, a excepción de Juan, el discípulo amado, el que escribió el libro de Revelaciones, Apocalipsis, todos ellos murieron como mártires. Por ejemplo, algunos de ellos murieron a filo de espadas. El apóstol Pedro murió crucificado boca abajo, diciendo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Todos ellos murieron confesando, Cristo resucitó. El enemigo ha querido desde aquel entonces callar la profecía y callar la verdad de que Cristo resucitó. Y todavía encontramos a personas tratando, llevadas por el enemigo, tratando de callar el mensaje de la resurrección de Cristo.
Pero nadie podrá callar este mensaje, porque es el evangelio, las buenas noticias. Nuestro Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para perdón de todos nuestros pecados. Murió en la cruz porque Deuteronomio dice que debía morir en la cruz, y derramó para absorber la maldición, para pagar con su cuerpo y redimir con su cuerpo y librarnos del pecado, de la maldición del pecado y de la ley. Pero también derramó su sangre, porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin remisión, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es importante que podamos comprenderlo de esta manera. Queridos hermanos, sabiendo ya por certeza de que Cristo resucitó de los muertos, así como lo dicen las Escrituras, también confiamos que lo que dice la palabra acerca del cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, también es cierto. Vamos a mirar a la luz de la palabra lo que dice la palabra en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Si tienes tu Biblia ahí cerca, te voy a pedir que me acompañes a leerlo. Es una de las cartas más hermosas. Bueno, todas las cartas son hermosas, pero esta carta me gusta muchísimo, impacta muchísimo mi vida. Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, primera a Juan, capítulo 3, verso 2. Esta es la carta de Juan, primera de Juan. Dice la palabra del Señor, el versículo 2, desde el primero, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Esta porción de la palabra nos habla de que Cristo resucitó, el resumen que les hice, pero cuando Cristo resucita, Dios lo viste, el Padre lo viste de un cuerpo glorificado. Y la promesa, la palabra que tenemos, que es una garantía para nosotros, es que en este pasaje el apóstol Juan está diciendo que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. La semejanza, ¿en qué se comparará nuestro cuerpo ya resucitado en gloria con el cuerpo resucitado de Cristo en gloria? ¿En qué nos pareceremos? Vamos a estudiarlo en todo este tiempo. Amén. Entonces, ¿quién dice la palabra del Señor? Vamos a buscar también, número uno, podamos entender que nuestro cuerpo será totalmente semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a leer muchos pasajes bíblicos y me gustaría que usted tomara nota. Ven, recuerde que esto no es una cuestión no es un asunto de una denominación, que dice mi denominación acerca de esto, que dice mi asociación. Es que dice la palabra acerca de esto. En primer lugar, vamos a estudiar quiénes recibirán un cuerpo glorificado. ¿Quiénes tenemos acceso o tendremos acceso a un cuerpo glorificado? Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Quiénes tendremos un cuerpo semejante al de Cristo? Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante, mis amados, que tengamos muy en cuenta que el permanecer en Cristo Jesús no es un permanecer solamente cuando asistimos a la iglesia. Mucha gente que va a la iglesia y siente que ya lleva 10 años yendo a la iglesia y eso lo hace merecedor por su antigüedad de todas las bendiciones que Dios nos da o ha preparado para nosotros. Dios no bendice por antigüedad, Dios bendice por permanencia. Si ustedes permanecen en mí, no permanecer solo fieles a una denominación, que no estoy hablando en contra, pero ¿cuántas personas hoy están
muy fieles a una religión. No, porque esto fue lo que me enseñó mi abuela, y a mi abuela se la enseñó mi bisabuela, y mi bisabuela se la enseñó a mi mamá, y por tradición hemos aprendido esto, y yo tengo que ser fiel a esta tradición. La Biblia no nos dice que seamos fieles a una tradición. Aquí está hablando de la fidelidad y de la permanencia de los hijos de Dios a su palabra. La pregunta clave en este momento es: ¿eres fiel? ¿Has permanecido fiel a la palabra indestructible de Dios? ¿A la palabra de Dios? ¿Te has aferrado fiel a su palabra? Porque si eres de los que has permanecido fiel a la palabra de Dios, entonces esa fidelidad a su palabra te ha hecho un hombre nuevo, te ha hecho una mujer nueva. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, como dice la palabra, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Desde ese momento, cuando nacimos de nuevo, no por voluntad de varón, sino engendrado por el poder del Espíritu Santo, la naturaleza divina se implanta en nosotros, y desde ese momento el Espíritu Santo comienza como un cincel a quitar de nosotros la naturaleza vieja de pecado, ese vestido viejo, y a través del Espíritu Santo Dios quiere establecer su naturaleza divina en nosotros. Y comienza a través de su palabra, a través de la oración, y nosotros aferrándonos, buscando, permaneciendo en la palabra, en santidad, en búsqueda y en obediencia. En esa vida que a Dios le agrada, tendremos la certeza de que un día, el Señor mismo, Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y seremos arrebatados juntamente con Él. Lo dicen las Escrituras. Esto es una promesa para todos los hijos de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que hemos permanecido fieles en Él. Hago un paréntesis para decir: ¿has permanecido fiel en Él? Recuerda que no son los años que tú lleves o predicando la palabra o viendo las manifestaciones del Espíritu. Recuerda que en un pasaje, algunos hombres le dijeron al Señor: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le responderá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Las manifestaciones que acompañan la palabra de Dios, el evangelio que predicamos, las manifestaciones no son una licencia para la salvación. Quiere decir que no todo el que hace milagros, recuerde muy bien que en los últimos tiempos vendrán engañadores y un espíritu de engaño sobre la humanidad, pero solo los que estemos firmemente aferrados a la palabra de Dios, los que estemos ahí firmemente, no nos dejaremos engañar, persuadir. Es la palabra poderosa de Dios. Es esa palabra la que nos mantiene lejos de todo engaño. Y me llama muchísimo la atención lo que compartía el pastor Gille Ávila en este capítulo. ¿Estás seguro de que has permanecido en la vid verdadera? ¿Estás apegado a la poderosa palabra del Señor? Si esa es tu condición, si estás viviendo en esa santidad, si estás viviendo en Cristo Jesús, esta promesa es para ti. No lo dudes, no lo dudes. Esta promesa también es para ti. Tienes que estar apercibido como las 5 de las 10 vírgenes tenían aceite en sus lámparas. Qué lindo que tú puedas hoy, Sara, que tú puedas hoy, Ismenia, y todos los que nos acompañan, estar seguros de que están permaneciendo en la palabra de Dios, de que están permaneciendo en su palabra, que están conectados a la vid, que están en obediencia al Señor. Estarás apercibido de esto y que tienen suficiente aceite en su vasija, en la lámpara. ¿Sabes? Nosotros los que permanecemos en Cristo tenemos esa promesa para nosotros. Seremos vestidos de un cuerpo, ¿verdad? Tendremos un cuerpo glorificado. Muy bien. ¿Cuáles son las características de ese cuerpo glorificado? ¿Cuáles serán las características?
La palabra del Señor nos habla de que Cristo Jesús, capítulo 8, capítulo 1, verso 9 de Hechos de los Apóstoles. Quiero permitirme leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Un pasaje que nos habla claramente acerca de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ¿verdad? Está hablando el apóstol, perdón, está hablando Lucas en el escrito de Hechos de los Apóstoles, y está diciendo, narrando lo que pasó. Los apóstoles, los discípulos, una pequeña multitud vieron a Cristo ascender a los cielos. Lo vieron ascender, lo saludaban, lo vieron. En primer lugar, es interesante que podamos ver que el cuerpo glorificado de Cristo Jesús no se sujetó o no estaba sujeto bajo el gobierno de la ley de la gravedad. Es interesante porque la naturaleza humana, ¿verdad?, está bajo el gobierno, ¿verdad?, bajo la potestad de ciertas leyes, y una de ellas es la ley de la gravedad. Pero el cuerpo glorificado de Cristo Jesús, a voluntad de Jesús, fue levantado hacia el cielo. Y ellos le saludaban. Recuerda el primer pasaje que habíamos visto, que seremos como Él. Seremos como Él seguramente, y por la fe creemos que tendremos un cuerpo glorificado que no será afectado por la gravedad, y podemos recibir a Cristo en los cielos. Mira, van a pasar una cantidad de cosas que serán un poco difíciles de comprender, porque estamos bajo cierto sistema de pensamiento que nos limita a las opciones, nos limita a creer que algún día alguien podrá vencer la gravedad, que alguien podrá hacer cosas, porque estamos amarrados a este cuerpo humano. Pero Cristo Jesús ascendió a los cielos en vista de sus discípulos, y seremos semejantes a Él, lo dice la palabra. Así que puedes tomar como nota el sustento de la palabra. La base bíblica es Hechos capítulo 1, versículo 9. Él ascendió, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Número 2, podemos entender también por la palabra que el cuerpo glorificado que el Señor, con el que el Señor nos va a dar y con el cual viviremos por la eternidad, más adelante hablaré de eso, con este cuerpo nos vamos a reconocer. La gente podrá reconocer a las personas. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Cuando Jesús se transfiguró, estaba en la cima de un monte y estaba Pedro, Juan y Jacobo. Jesús se transfigura, sus vestidos se vuelven resplandecientes, no de una gloria que le vino en el momento. Es esa gloria que portaba el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Él es la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Y en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en ese momento Él deja escapar ese destello de su gloria. Su rostro resplandece, sus manos, su cuerpo, sus ropas resplandecen. Ahí estaban los tres apóstoles, estaban Juan, Pedro y Jacobo, y se les aparecen Elías y Moisés. Es impresionante ver cómo los discípulos pudieron reconocer y saber que era Moisés y que era Elías, seguramente por lo que hablaban, porque estaban hablando acerca de la partida de Jesús. Y ellos tenían entre ellos una conversación. Ellos tenían un cuerpo. Elías tenía un cuerpo, Moisés tenía un cuerpo, Jesús, que aunque no había todavía resucitado de entre los muertos, podía verlos, podían hablar entre ellos. Entonces, el cuerpo glorificado también tendrá una conciencia. Nosotros nos conoceremos. Usted tendrá la oportunidad de conocer, si tuvo un familiar o un amigo que conoció aquí en la tierra, usted lo va a reconocer en los cielos. Nos vamos a reconocer. Cristo no solamente nos salvó,
que es lo más grande que una persona puede tener, sino que vamos a resucitar con él. Dice la palabra del Señor, somos hijos de resurrección, pero también vamos a tener el cuerpo semejante al de él. Y estamos estudiando, nos reconoceremos. La palabra aquí es Juan capítulo 20, versículo 19. Los discípulos les reconocieron. Jesús le dice, por ejemplo, a Tomás, Tomás, mira mis manos, yo soy. Mira mis manos, mira mi costado. Porque Tomás decía, si no lo veo, si no miro sus manos, si no miro sus pies, si no toco lo que pasó en su costado, no creeré. Y el Señor se dirige hacia él. Es interesante que podamos ver la gente, los discípulos lo reconocieron. Amén. Lo reconocieron. El cuerpo de Jesús, también dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 19. Es más, me gustaría que podamos leer, dice la palabra que él se aparece a sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, las puertas estaban cerradas en el lugar donde estaban los 12. Y dice la palabra que vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo pudo Jesús entrar y aparecerse en medio de los 12 sin abrir puertas, sin tumbar las paredes? Su cuerpo glorificado pudo aparecerse en medio de ellos. Podía cruzar las paredes, las puertas, se apareció en medio de ellos. Pueden leerlo, te voy a decir nuevamente la cita bíblica, Juan capítulo 20, verso 19. Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Sabes? Muchas de las cosas que nosotros hemos leído por años, me he leído la Biblia no sé ya cuántas veces, y cada vez que leo la palabra encuentro profundidades, conozco, se me revelan cosas más profundas de la misma palabra. Y al estudiar este pasaje del cuerpo glorificado, ese cuerpo que tendremos como Cristo también lo tiene hoy en día, porque está a la diestra de Dios Padre, ese cuerpo, así tendremos un cuerpo como el de Él. Este cuerpo no podrá ser gobernado por la ley de la gravedad y por otras leyes físicas que hoy en día nos gobiernan. Este cuerpo hoy en día es un cuerpo corruptible, pero el Señor nos dará un cuerpo incorruptible. Vamos a mirar primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Esta es una carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 52. Dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¡Wow! Incorruptibles, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y seremos nosotros transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Este cuerpo se va desgastando este cuerpo natural, pero el cuerpo glorioso no se desgasta porque no hay nada corruptible en él. Los científicos pues han asegurado que el cuerpo humano se regenera cada 7 años, totalmente, a nivel neuronal, a nivel celular, es algo sobrenatural, pero se va regenerando porque algunas y muchas células, aún partes de nuestro cuerpo, se van desgastando por muchos factores y necesita inteligentemente el organismo se regenera porque se va desgastando. Pero el cuerpo glorificado no necesitará, ¿verdad?, de renovarse. ¿Por qué? Porque es incorruptible. No habrá cáncer, no habrá enfermedad que nos pueda tocar, porque es un cuerpo incorruptible. El cuerpo que usted tiene, el vestido que usted tiene hoy de cuerpo, que es
la habitación de su alma y su espíritu, que es el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo humano que Dios nos dio, este cuerpo es corruptible. Algún día vamos a morir, se van a envejecer órganos, pero el cuerpo que le va a dar Dios Padre en los cielos será un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin achaques, sin dolencias, sin artritis, sin artrosis, sin cánceres. Es un cuerpo glorificado. Qué interesante es saber que el cuerpo glorificado que tendremos, semejante a Cristo Jesús, no podrá ser gobernado por la enfermedad. También otro principio que aprendíamos en este libro es este cuerpo glorificado será inmortal. Lucas capítulo 20, versículo 36. Vamos a mirar el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 20. El Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 36. Muy bien. Es una conversación entre Jesús y los saduceos. Para que podamos entender esta parte, un resumen breve. En el tiempo de Jesús y aún antes del tiempo de Jesús, habían grupos religiosos. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban también los saduceos. Ahora, los saduceos eran un grupo religioso muy fuerte que era de clase media y rica hacia arriba, eran ricos. Algunos de los saduceos se habían emparentado con sacerdotes. Y era interesante porque tenía muchísima influencia. Estos saduceos no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Estos saduceos le hacen una pregunta capciosa en este pasaje, todo el pasaje 20, no lo vamos a poder leer a razón del tiempo, pero es interesante porque en el versículo 27, capítulo 20, versículo 27, habla acerca de los saduceos. Dice la palabra, llegando entonces algunos de los saduceos, y ya entienden entonces que es un grupo muy poderoso de aquel entonces, muy semejante a los fariseos. Los fariseos creen en todo el Antiguo Testamento, pero los saduceos solo creen en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Ellos no creen en lo demás, solo creen en Moisés y en lo que dejó Moisés y ya. En cambio, los fariseos, un grupo muy poderoso que ustedes también saben de él, sí creían no solamente en Moisés, sino en todo el Antiguo Testamento, en los profetas. No vamos a estudiar a profundidad esta parte, pero los saduceos le hacen una pregunta a Jesús. Estos saduceos que no creen ni en los ángeles y tampoco creen en la resurrección, le hacen una pregunta y le dicen, maestro, tú sabes que Moisés nos escribió y nos dijo que si un hermano muere sin dejarle descendencia con su esposa, su hermano siguiente está obligado a casarse, a llegarse a la esposa del difunto y tener hijos con ella. Está bien, te vamos a contar una historia. Y comienzan a decirle que hubo pues 7 hermanos. El primero tuvo la esposa, pero murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, así los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Entonces, versículo 32, finalmente también murió la mujer. En la resurrección, como quien dice, si tú que crees en la resurrección, ayúdame a explicarme esto, ayúdame a comprender esto. Si tú que crees en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y el Señor Jesús le responde de la siguiente manera. Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, nosotros, dice la Biblia, ni se casan ni se dan en casamiento. Nos vamos a conocer con las personas, vamos a tener conciencia, reconoceremos a las personas que conocimos en la tierra y que también estarán con nosotros en los cielos. Nos reconoceremos, pero no nos daremos en casamiento, porque no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
No está diciendo yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de, sino los considera como vivos. Vivos, ellos estaban vivos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Los que han resucitado con Cristo están en los cielos reconociéndose entre ellos. Y es interesante verlo y aprenderlo de esta manera. Entonces, bien, dice la Biblia que no podemos morir más. ¿Cuál es el pasaje clave en este principio? Capítulo 20, versículo 36, porque no pueden ya morir más. Quiere decir que vamos a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús. Y las personas que mueren sin Cristo van a despertar en una eternidad sin Dios, muerte y condenación eterna. Ya no hay oportunidad de ninguna manera para arrepentirse. No hay ninguna oportunidad. La oportunidad es ahora. Es ahora. Gozaremos también de eterna juventud. Es interesante esta parte, porque cuando estudiábamos este pasaje para compartirlo hoy a ustedes, de ser eternos en la juventud, ¿verdad? En el cuerpo de gloria. Cuando tuvimos la pandemia, esta es una experiencia muy personal. Cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, al final del año 2020, mi suegro enferma, más o menos en el mes de noviembre, y estuvimos un poquito más de 50 días orando, batallando, apoyando en oración. Y así tuvimos muchas semanas en vigilia, en oración. La gente se conectaba virtualmente, miles de personas en vivo conectadas, recibiendo milagros, recibiendo liberación, recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y mi suegro en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos. Y lo que me llama la atención es que la gente nos llamaban a mi suegra, la pastora América, llamaban a mi esposa, nos llamaban de muchas partes del mundo. Y me llama la atención que decían esto: pastores, tuve una visión y en la visión vi al pastor Ripoll. Mi suegro, su fisionomía era una persona blanca, cabello canoso y tenía un abdomen protuberante, ¿verdad? Era bastante barrigón. Y la gente lo reconocía por sus canas, por lo blanco que era y porque tenía bastante barriga. Cuando la gente comenzó a tener visiones acerca del pastor Ripoll, nos comenzaban a decir: pastores, vi al pastor Ripoll, pero lo vi delgado. Sus manos eran, su piel era como resplandeciente. Y nosotros meditábamos en eso. Pero lo vi más joven, pastores, lo vi joven. Lo vi, Dios mío, lo vi sin barriga, lo vi, no será. Yo decía, ¿será el pastor Ripoll? ¿Qué se hizo? ¿Será, bueno, como ha tenido tantos días allá, se adelgazó? La gente trataba de explicar humanamente el cuerpo glorificado que el Señor le iba a dar. Pero todos nosotros pensábamos que en realidad era que Él se iba a levantar y iba a estar más delgado, iba a gozar de una salud como nunca antes. Y el 5 de enero del año 2001, mi suegro partió a la presencia del Señor. Del 2021, él parte a la presencia del Señor. El Señor lo recibe en gloria y le dio ese cuerpo del cual estamos hablando hoy, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin esa barriga, un cuerpo sin enfermedades pulmonares, un cuerpo donde ya la gravedad, un cuerpo donde la enfermedad no lo puede tocar, donde no hay tristeza, ni lágrima, ni dolor, donde está gozando de las promesas que el Padre le dio durante más de 50 años de predicar la palabra del Señor. Esta es una promesa para todos los que hemos creído en Él. No quiero extenderme más, pero quiero decirte, si quieres tener un cuerpo glorificado como promesa del Padre para tu vida, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Todas las promesas que el Señor declara en su palabra están amarradas, ligadas a un mandato. La palabra no dice que
Todos somos hijos de Dios. La Biblia sí dice que somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios, dice la palabra, son aquellos que lo han confesado como su Señor y como su Salvador. Lo han hecho el Señor de su vida, han hecho de Él el Salvador de sus vidas, el Redentor de su vida. Quiero darte la oportunidad. Si estás escuchando este mensaje de salvación por primera vez, quiero decirte, Cristo es la solución. Cristo es el camino al Padre, es el mediador ante el Padre, el que nos reconcilia ante Dios. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero solo en Cristo Jesús, hay perdón de pecados, hay redención de nuestros pecados, hay salvación, hay libertad en Él. Quiero invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo de todo tu corazón. Señor Jesús, te abro mi corazón en este tiempo. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Te pido, Señor, que laves mi vida con tu sangre. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, como mi Redentor. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ayúdame a permanecer en tu palabra para disfrutar de todos estos beneficios, para disfrutar, Señor, en la resurrección de los muertos, resucitar para vida eterna, para una eternidad contigo, disfrutar de un cuerpo glorificado, un cuerpo sin enfermedad, sin dolor, un cuerpo glorificado como el tuyo, semejante al tuyo, porque es tu promesa, Padre, la promesa del Padre, una promesa que se hará realidad solo en los hijos de Dios. Y hoy, Señor, nos aseguramos, tomamos esa seguridad en ti, Señor, la seguridad de salvación. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hacer la obra en cada uno de los que hoy nos está escuchando. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. La verdad que el tiempo a veces no es suficiente para compartir cada detalle, ¿verdad?, de este hermoso tema del cuerpo glorificado. Con ustedes, la doctora Arle. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Voy a ver.